¿Hay cuenta, secretaria? Sí, presidente. Ingresaron a la comisión dos proyectos. El primero, el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 21.202 para agregar mecanismos de participación directa en las solicitudes de reconocimiento de la calidad de humedal urbano. Un proyecto que viene de la Comisión de Medio Ambiente para ser considerado por la Comisión de Hacienda respecto de las normas de su competencia. Y también ingresó a la comisión el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que promueve el almacenamiento de energía eléctrica y la electromovilidad, este proyecto que ha estado calificado con urgencia de discusión inmediata, respecto al cual ya se acordó que se va a poner en tabla la próxima semana. Lo dejamos entrar el primero y el segundo lo ponemos tal como he conversado previamente, que vamos a verlo el día lunes. No, el día martes. Perdón, el martes en la sesión, el próximo martes, pero tengamos anotado. Sí. Es que está con discusión inmediata, entonces vamos a ver el próximo martes. También, presidente, se recibió una excusa de la señora ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que se encuentra en la ciudad de Valdivia y por lo tanto no puede asistir a la discusión del proyecto que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura para incorporar el libro electrónico, que está en segundo lugar en la tabla de hoy. Y llegó también una excusa del señor subsecretario del Interior, que lamentablemente tampoco puede concurrir por motivos de fuerza mayor, y señala que asisten en su representación Catalina Lagos y Leslie Sánchez, asesoras del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Ok, a ver, un pequeño comentario respecto a la primera, la comunicación de la ministra de Cultura. Yo por lo menos quiero ver plantear que la comisión que vamos a averiguar el proyecto de cultura. Yo también tengo que decirlo con toda honestidad y con cariño, digamos, porque la ministra en su momento me pidió estar presente en ese estudio de ese proyecto y la hemos invitado 3 veces. Entonces, más no se puede hacer, digamos. Entonces, y creo que hubiera sido bueno contar con su presencia, pero si en 3 ocasiones distintas no puede ocurrir, mi impresión es que estamos con un problema de otra naturaleza, nomás que para mí es difícil de detectar, digamos, porque yo la avisé la semana pasada que lo íbamos a ver este martes, entonces lo vamos a ver igual, pero yo sí lamento, digamos, que los ministros, algunos, no puedan estar presentes en la discusión de temas tan relevantes para su cartera como que ellos mismos les interesaba que se viera en Comisión de Hacienda. Respecto al primero, entiendo que hubo una razón sobreviniente al subsecretario Monsalve, que sí estuvo la semana pasada, y entiendo que ahora tuvo un problema de una naturaleza propia de su cargo, digamos, que le impidió en la práctica estar presente a pesar de su intención. Así lo entendí, por lo menos, por la comunicación que tuve. Ya, vamos entonces a ver los proyectos, secretaria. Aprovechamos de... ¿Sí? ¿Le parece que necesito el acuerdo? No, para el segundo lugar. Vamos a escuchar. En su caso, podemos discutirlo, no sé. Podemos discrepar. Yo soy partidario. ¿Quién? Charpe, entendí. Entendí que el alcalde Charpe. No es de crimen organizado. No, ese es otro. Ese es otro. Es que hay 2 proyectos que son muy parecidos. El de crimen organizado, que está en la sala está para la sala hoy. Y que no es de que es de narcotráfico. Que también, mire, pasa que por eso que el punto suyo no lo quiero destacar, porque en su momento se pensó que era el mismo, pero son 2 proyectos distintos. Uno que se ve en la sala sobre crimen organizado y otro que tiene que ver más bien con narcotráfico. Y este es el que estamos viendo ahora. Sí, doctor La Sala, sí. Ok. No, yo sé, pero Ok. Entendido que no pudo venir el subsecretario por razones sobrevinientes, digamos, como era su intención. La idea es avanzar en este proyecto de ley que se hace cargo de la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados de esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social. A este efecto, a nombre del Ministerio del Interior, viene Catalina Lagos y Leslie, que hemos estado de una vez
Le ofrezco la palabra para este proyecto, Leslie o... No sé, Leslie. Muy buenos días a los señores senadores. Muchas gracias, señor presidente. La explicación del contexto general del proyecto de ley la hizo el subsecretario Manuel Monsalve en la sesión anterior. En consecuencia, nosotros traemos preparada una presentación que está compuesta por dos aristas. Uno, la explicación de cada precepto que le corresponde a la comisión votar hoy día respecto a este proyecto de ley y la respuesta a las consultas formuladas por los señores senadores en la sesión anterior. Por lo tanto, podemos iniciar por la votación o por la explicación, como ustedes me lo Vamos primero indiquen. por la explicación, porque me parece más razonable, y después vamos a la minuta que usted nos planteó respecto a la votación misma. Gracias, presidente. Bueno, cabe señalar, cierto, que este proyecto de ley tiene un objetivo súper específico, que es la persecución del narcotráfico a través de los bienes, ciertos objetos que se adquieren provecho de esta conducta delictual. Es por eso que, así como lo reguló el 2008 en adelante la Comisión Europea y la Comunidad Europea, cierto, así lo ha propuesto para los demás países, seguir, digamos, o perseguir el provecho de los delitos es un objetivo muy eficiente respecto a la persecución del narcotráfico, y en ese sentido ya se regularon, ¿cierto?, en dicha comunidad 3 tipos de comiso, que fue lo que consultaron los senadores en la sesión anterior, ¿cierto? El comiso sin sentencia y el comiso ampliado, que eran las dudas más específicas que plantearon. ¿Por qué procede un comiso sin condena o sin sentencia y por qué creemos que era beneficioso incorporarlo a la legislación nacional? Básicamente, primero, por una razón, es que el decomiso en sí mismo no es una pena, sino es una consecuencia, ¿cierto?, un efecto del delito. Y acá también tenemos que hacer una distinción, ¿cierto?, entre los bienes que se incautan de los bienes decomisados, que es una hipótesis en la que se construye, digamos, este proyecto de ley y estas indicaciones que ingresó el Ejecutivo. Toda vez que los bienes incautados, ¿cierto?, son aquellos en que se recogen en una primera instancia una vez que se perpetra un delito o que se ordena, ¿cierto?, el registro de un sitio del suceso en el cual, ¿cierto?, se ocurran ciertos hechos delictuales. Por lo tanto, ahí podemos obtener, ¿cierto?, ropa o elementos como armas, dinero, drogas que son, ¿cierto?, fruto o que están dentro de este sitio del suceso y que pueden ser relevantes o no para la investigación. Sin embargo, los bienes decomisados, ¿cierto?, son aquellos objetos o medios que fueron utilizados directamente para la ejecución del delito. Entonces, cuando nosotros hablamos del decomiso, entonces estamos hablando de objetos específicos, ¿cierto?, o de medios que sirven esencialmente para la comisión del mismo. Y en este sentido, ¿cierto?, también en el comiso sin condena, sin sentencia, tenemos que distinguir también de esos bienes decomisados 2 tipos de bienes, los instrumentos ilícitos y los lícitos. Y la hipótesis que plantea, ¿cierto?, la incorporación de esta indicación en el artículo 45 del proyecto de ley son respecto de los instrumentos ilícitos. ¿Cuál es un instrumento ilícito? Aquel que siempre va a estar sancionado o penalizado, digamos, en la adquisición comercial del mismo. Por ejemplo, las armas. Las armas en todos los escenarios, ¿cierto?, salvo las excepciones que contempla la Ley de Control de Armas, son objetos que no son comerciables o no deberían comercializarle. Por lo tanto, la tenencia o la tenencia o porte de un arma, ¿cierto?, salvo que esté exceptuado por las normas que expresamente señala la Ley de Armas, es un objeto, ¿cierto?, ilícito. Por lo tanto, ese es uno de los objetos que se podrían decomisar, ¿cierto?, sin una condena previa. O sea, si encontrado, ¿cierto?, en el sitio del suceso armas, esas armas se van a incautar y luego decomisar por sentencia o sin sentencia en este caso, porque son, como le digo, objetos ilícitos y que fueron utilizados en la comisión del delito. Y acá también luego volvemos a hacer, ¿cierto?, una distinción. Si esta arma le pertenecía... ¿Eso lo define quién al final? ¿Quién da la autorización? Por así, o sea, el juez. Siempre el juez eso va a ser... que eso es lo importante. Sí. Siempre el juez decreta, por ejemplo, esto es un objeto ilícito, digamos. Efectivamente, Si no, siempre el juez va a tener que hacer la siguiente distinción, presidente. Si esta arma le pertenecía a quien está siendo, digamos, acusado o imputado de un delito de la Ley 20.000 o si le pertenecía a un tercero. Si le perteneció, obviamente, al autor o el supuesto autor del delito, ¿cierto?, no tenemos ningún problema, ningún conflicto con la propiedad, toda vez que este es algo que está dentro de su esfera de privacidad. Si le pertenecía a un tercero,
y esa persona la tenía porque robó esa arma a su vez de otra persona, ¿cierto? Y la utilizó en la comisión de un delito, o como le digo, en el momento de incautar estaba dentro de los bienes al interior, ¿cierto? Del domicilio que se registró, etcétera, etcétera. El verdadero propietario, en el caso del arma, es decir, la persona a quien está inscrita la arma, podrá solicitar acción indemnizatoria respecto de esa persona imputada, como le digo, acusada por un delito de narcotráfico o microtráfico en la ley 20.000. Esas son las hipótesis, como le digo, de el comiso sin sentencia a un instrumento ilícito. Obviamente, respecto de instrumentos lícitos, como un automóvil, que es algo sí comerciable y que generalmente uno puede tener una compra-venta habitual de un automóvil, no procede el comiso sin sentencia. Es solo respecto a instrumentos ilícitos. Vuelvo a reiterar, son aquellos que están fuera habitualmente del comercio. Luego, este numeral también regula el comiso sin sentencia de efectos del delito. ¿Qué entendemos y qué ha entendido la doctrina, ¿cierto? Y también la jurisprudencia internacional respecto por efectos del delito, por ejemplo, un pasaporte falso. Un pasaporte falso, algo que igualmente se va a decomisar, que estaba siendo utilizado de manera irregular, ¿cierto? Que permitía la movilidad a este tipo delictual, porque comprendamos siempre que estamos dentro de la ley 20.000 y de las conductas delictuales de tráfico y microtráfico de sustancia ilícita. Entonces, y esto siempre se va a decomisar, como le digo, porque independiente que el propietario sea o no sea la persona respecto de quien se decomisó un pasaporte falso, nunca, en ningún caso, debería ocuparse un pasaporte de esa naturaleza. Y es por eso que ese tipo de cosas se pueden decomisar sin sentencia. Senador Castro, tiene una consulta y después el senador Núñez, Lago, perdón. Senador Castro. No, yo quería consultar en el caso de los bienes lícitos. ¿Qué pasa si de repente se hace una incautación donde incluso se puede estar en fragancia? Y en el fondo uno sabe que la sentencia puede durar, o el proceso penal puede durar 2 años. Y sabemos que encontramos elementos en los autos deportivos en los cuales iban traficando droga. Y los autos deportivos que están ahí, en el fondo, los van a liquidar en una semana mientras ocurre la sentencia. Por lo tanto, ¿no hay alguna figura de escena de delito donde, independiente de la persona, la cual tiene su derecho a legítima inocencia y a pasar por todos los procesos legales, a que uno, estando buscando a alguien que lo viste en el delito, se pueda incautar esos bienes? ¿Existe alguna figura en otras partes del mundo? No tengo idea, pero me da susto que si uno, claro, lo toman detenido, tengo una serie de bienes, sé que estoy en un proceso penal, trato de deshacerme de esos bienes mientras dura, esta cuestión dura por lo menos varios meses, y en el minuto de la sentencia no hay absolutamente nada. Senador Lago, usted pidió la palabra para el mismo punto. También se aplica ahora que, a propósito de los instrumentos, como se dijo, ilícitos, parece que eso. Se entiende el razonamiento porque ello se produce al comiso sin sentencia judicial. Mi pregunta era si eso se hacía extensivo, por ejemplo, o puede que no aplique para nada, a cuentas financieras o bancarias falsas, con nombres falsos. El mismo pasaporte que usted señaló que va a ser comisado, incautado y comisado, tal vez con ese pasaporte se abrió una cuenta. Entonces la pregunta es, ¿esa cuenta también puede ser, no sé, incautada o comisada, entonces incautar las cuentas o intervenida producto de esto sin autorización judicial? Esa es la pregunta que le debía hacer. La pregunta es esa. Gracias, presidente. Por su intermedio, contestarle al senador Kass. Efectivamente, de hecho, en las normas que ustedes tienen que votar en la comisión, senador, está el numeral 8, letra A del ordinal número 3, que precisamente regula la destinación provisoria de los bienes incautados y luego decomisados. En la actualidad, cierto, tenemos una situación que el Ministerio Público ha hecho presente en reiteradas oportunidades, que es que los bienes se incautan o se decomisan y se mantienen durante largo tiempo en aparcaderos que le cuestan un dinero bastante, digamos, alto al Estado de mantener y administrar. Y la mayoría, recordemos además que una vez liquidados estos bienes, la mayoría de los dineros que resultan de aquella liquidación son destinados a los fondos de Senda. Entonces,
a raíz de aquella misma situación que planteó el Ministerio Público, es que se reguló la posibilidad de destinar provisionalmente, ¿cierto?, estos bienes, sobre todo en el caso de los vehículos que planteaba por su intermedio, señor presidente, el senador Kass, a las unidades policiales, provisoriamente hasta que finalice la investigación, que puede ser larga, efectivamente, y una vez que terminen estas investigaciones, que existan las condenas y los bienes se hubiesen decomisado, ¿cierto?, se pueden obviamente liquidar, y esto es liquidación, va a ir al Fondo de Senda, pero solo una vez finalizada la investigación criminal. Incluso en estas normativas, ¿cierto?, se incorporó la posibilidad de que también los bienes inmuebles incautados puedan ser destinados a finalidades, digamos, de prevención del consumo de droga y alcohol por senda. Y que una vez también finalizada la investigación, ¿cierto?, determinada las responsabilidades penales y respecto, ¿cierto?, de la propiedad lícita o ilícita de los bienes inmuebles, también pueda su dominio ser traspasado a los fondos de senda. Entonces, esas situaciones están descritas, como le digo, en esta normativa que le corresponderá votar, ¿cierto?, a continuación. Sí, Muchas gracias, presidente. Solo quería agregar que además se dispusieron normas de enajenación temprana, que son normas específicas que lo que permiten es enajenar tempranamente, mientras se encuentran incautados los bienes, antes de que se decrete el comiso, cuando se trate de bienes que son sujetos a corrupción o de fácil y próximo deterioro. Y en ese caso lo que se hace es ejecutar previamente, por supuesto, con citación de las personas interesadas, y esos dineros van a una cuenta del Banco del Estado que es reajustable y que entonces exacto, y en caso de que no se decrete el comiso se devuelve la integridad de esos fondos. Senador Núñez. Sí, presidente, sí, lo que yo entiendo es que aparte de algunos aspectos específicos que es como el uso por instituciones públicas de bienes ya sea incautados o decomisados, yo entiendo que una de las preocupaciones de este proyecto del Ejecutivo es de que quien obtiene, digamos, un provecho de un delito no se continúe beneficiando, ¿ya? Y en el caso del narcotráfico esto es un problema bastante relevante porque no es solo la persecución el problema. El problema es que en muchos sectores sociales el narcotraficante se legitima por el beneficio económico que implica la actividad a pesar de haber pasado por la cárcel. Entonces yo creo que este no es un tema colateral. Es un tema sumamente relevante porque si efectivamente quien comete el delito, aparte de pagar con las penas, la cárcel, siente que además su patrimonio obtenido en forma ilegal o ilegítima se ve afectado, evidentemente el desincentivo a la actividad va a ser más fuerte. Y yo creo que lo que uno más lo impresiona es que hoy día, cuando ve las noticias, aparecen noticias de situaciones de narcotráfico, de violencia, en localidades súper aisladas. O sea, este ya no es un fenómeno de las grandes ciudades o no es un fenómeno, digamos, de, no sé, la región metropolitana. Se ha extendido en zonas rurales súper aisladas. Nosotros en la región de Coquimbo tenemos el tema hoy día de las plantaciones de marihuana en zonas rurales y eso está exponiendo este tema del narcotráfico incluso a localidades en que eran muy ajenas a este tipo de conducta. Entonces, en ese contexto, yo encuentro que esto es muy relevante, presidente, por eso yo creo que sería importante que podamos despacharlo, pero tengo la siguiente duda y es si el Ejecutivo puede estudiar la posibilidad de que exista el decomiso de activos, digámoslo así, como podrían ser, por ejemplo, los criptoactivos. ¿Por qué? Porque aquí mismo con la ley FinTech estuvimos viendo cómo hoy día es muy fácil acceder a ese tipo de activos que son, como decir, digamos, de fácil acceso, muy modernos, y que es una forma muy segura, entre comillas, de un actor relevante del narcotráfico esconder su patrimonio, digamos. Y yo entiendo que, claro, es totalmente atípico porque hablamos de los vehículos, de cosas que son tangibles, fáciles de identificar, pero en la figura de los criptoactivos es algo que sabemos que se va a seguir masificando y nos parece importante la posibilidad que también se incluya dentro de estos bienes, yo entiendo que sería en la posibilidad del decomiso, digamos, en el contexto que serían efectos, digamos, obtenidos de patrimonio a través del delito. Eso, presidente. Gracias, senador. El tema del criptoactivo recién se está empezando a regular en la ley FinTech, digamos, y ahí donde tendríamos que esperar esa ley y no, está bien, te estoy aportando, digamos, al dato. Yo, más allá de la consulta, o adicional a la consulta del senador, o la reflexión del senador Núñez, una consulta esa propia quizás de mi profesor de Derecho Penal, que siempre lo obligaba a uno a colocarse en todas las situaciones, que es el doctor profesor Curi, digamos. ¿Qué pasa si al final la sentencia es absolutoria respecto? Es que estas cosas, me acuerdo de las preguntas de examen de grado, que eran las dramáticas que hacía, digamos.
Ah, no, pero jurídicamente, ¿cómo se resuelve aquí, Leslie o Catalina? Gracias, presidente. Vamos a ir contestando por orden. Nos quedó pendiente la pregunta del senador Lagos respecto de cuentas corrientes. Lo que ocurre, senador, es que en general, respecto de este tipo de delitos y otros, proceden las normas propias del Código Procesal Penal, que son las técnicas especiales de investigación, que además son elemento esencial de otro proyecto de ley que está el Ministerio del Interior, ¿cierto?, tramitando la Comisión de Seguridad Pública, donde se viene precisamente a perfeccionar aquellas técnicas y poder aplicarlas, ¿cierto?, a distintos tipos delictuales que hoy día lo requieren. Pero en el caso de aquellas técnicas especiales como son restrictivas o privativas, ¿cierto?, o se inmiscuyen en los derechos fundamentales de ciudadanos y ciudadanas, siempre requieren autorización judicial para poder aplicarse. Por lo tanto, siempre está el instrumento como investigación en estos delitos, pero requiere siempre autorización judicial en razón de la vulneración de derechos. Pero está contemplado. Y también, por su intermedio, señor presidente, para contestarle al senador Núñez respecto de los criptoactivos, efectivamente, también aquí tenemos dos elementos que pueden ser analizados respecto de una figura como aquella. Lo que está ocurriendo con delito económico, que efectivamente es una de las hipótesis que se está contemplando en la construcción de esa norma jurídica, pero también en el comiso sin condena tenemos la posibilidad, y la tercera como elemento que estamos explicando, que es el comiso de las ganancias obtenidas en razón de estas conductas delictuales. Si bien sabemos que existe toda una normativa propia respecto a la adquisición de bienes, ¿cierto?, y la protección del patrimonio y la propiedad en el ordenamiento jurídico, también entendemos que esta normativa no estimula y, por el contrario, ¿cierto?, quiere prever aquellas ganancias que sean delictivas, aquel enriquecimiento injusto o cuya causa no sea lícita en virtud de la cual se adquirieron, y es por eso que se permite esta posibilidad, salvo siempre, ¿cierto?, que la persona afectada se justifique debidamente la manera en que la adquirió o la manera lícita a través de la cual obtuvo ese dinero, ¿cierto?, y pudo adquirir dichos bienes o dichos bienes muebles en el caso de los criptoactivos. Por lo tanto, la figura que regula el Ejecutivo a través de esta indicación se pone en toda esa hipótesis y le da la oportunidad procesal también a la persona para que pueda acreditar la propiedad de la tenencia. Y respecto a la oportunidad que nos preguntaba el presidente de la Comisión, en tanto los bienes decomisados y lo que pudiera ocurrir, ¿cierto?, en ese transcurso de tiempo o ser declarado absuelto, Catalina tiene ahí un dato bien relevante que plantear. Catalina. Muchas gracias, presidente. Bueno, lo primero, solo terminar de reforzar la idea de que esta ley 20.000 estamos tratando de hacerla dialogar muy bien con la ley 19.913, que es la de lavado de activos. Y justamente hay algunas hipótesis, ¿cierto?, de que puede ser creación de cuentas falsas, la adquisición de criptomonedas, ¿cierto?, que se configurarían ya como un delito adicional, que es el de lavado de activos, ¿cierto?, siendo los delitos de narcotráfico delitos base para el lavado de activos. Entonces estamos procurando que dialoguen bien y por eso se incorporó la figura de comiso por valor equivalente a propósito de lo que señalaba el senador Kast. ¿Qué pasa si alguien tiene una serie de bienes, no son incautados y empieza a distraerlos, ¿cierto?, ocultarlos, destruirlos y al final, cuando ya está la sentencia, no hay bienes sobre los cuales ejecutar, ¿cierto?, el monto del comiso? Ahí se puede proceder de manera tal de buscar otros bienes, incluso de adquisición ilícita, para ejecutar el monto del comiso, y eso es una hipótesis que ya estaba en la ley de lavado de activos y nosotros la incorporamos a la ley 20.000 para que no hubiese un problema ahí de traslape normativo. En relación con la consulta del presidente respecto de, bueno, ¿qué pasa si se absuelve? Lo primero que hay que aclarar en torno a las hipótesis de comiso sin condena es que siempre tiene que estar acreditado el hecho ilícito. Eso es lo primero. Siempre va a haber una sentencia, aunque no haya una condena, y siempre va a estar acreditado el hecho ilícito y el vínculo entre los bienes incautados y posteriormente decomisados con el hecho ilícito. Pero ¿qué es lo que puede ocurrir? Un ejemplo. Se realiza un operativo en una casa que se sabe que se utiliza para el tráfico de drogas. Cuando llegan los agentes de la policía, encuentran a dos personas, pero que se llega a la conclusión después de que eran simplemente consumidores, habían comprado para consumo personal y la persona que era el dueño de la casa se escapó y no lograron encontrarlo. Hay una serie de elementos delictivos, armas, ¿cierto?, skimmer para falsificar tarjetas de crédito, hay varios kilos de cocaína. Entonces, está claro que
se estaba cometiendo un ilícito en ese lugar. Están las pruebas para ello, pero las dos personas que estaban ahí estaban simplemente consumiendo, no fue posible vincularlos con el hecho y a ellos se les va a absolver. La persona que está fugada por desconocer su identidad no puede ser condenada. Entonces, de todas maneras, la sentencia va a acreditar la existencia del hecho ilícito y van a estar ahí esos efectos, ¿cierto?, e instrumentos que pueden ser sometidos a... Pero eso se puede hacer antes de una sentencia o requiere sentencia. Requiere sentencia judicial que decrete el comiso. Que cuida, perfecto, pero no sentencia del proceso, sino que claro, que decrete el comiso. Y ejecutoría esa, ¿o no? Exacto. Y otro ejemplo es en el caso de el sobreseimiento. Por ejemplo, si la persona, mientras está esperando en la cárcel su condena, muere, ahí también no habría un sobreseimiento, ¿cierto?, por muerte del sujeto, no habría una condena propiamente tal, pero sí una sentencia que da por acreditado el hecho ilícito. Muchas gracias. Senador Caso, algo mía... Sí, micrófono. Eso. No, que... a ver, según lo que entendí, usted me decía que en el caso de que se identifique a alguien en forma flagrante y hayan activos, eventualmente se podía hacer algo. Yo entiendo que no, ¿verdad? O sea, por lo que me dice aquí mi asesor es que hay una indicación expresa que manifiesta que el comiso de una cosa que no fuera especialmente apta para ser utilizada electivamente y que hubiera servido de instrumento, no procederá respecto del tercero de buena fe. O sea, en el fondo, en ese caso, no tenemos en esta ley una herramienta para poder, por ejemplo, congelar los bienes o alguna herramienta para, en ese minuto, decir, ¿sabe qué? Aquí hay sospechas fundadas de que estos activos pertenecen a alguien que cometió un delito. Entonces, porque creo que es clave, o sea, la operativa de esta ley para que tenga efecto es la temporalidad de cuando uno puede congelar los activos o puede apropiarse de ellos, llámelo como uno quiera, es clave para que esto tenga efecto. De lo contrario es como... Catalina. Sí, gracias, presidente. Lo que ocurre es que esa norma que cita el asesor se refiere a los instrumentos. Nosotros lo que hicimos fue regular una nueva tipología para dar mayor claridad a las normas del comiso, distinguiendo entre instrumentos, que, como bien señalaba Leslie, son los objetos utilizados como medios materiales para la comisión del delito, en segundo lugar, los efectos del delito, que son las cosas materiales que resultan del hecho punible, y ahí ella daba el ejemplo de el pasaporte falsificado, por ejemplo, y finalmente las ganancias del delito. Son tres categorías distintas. En el caso de los instrumentos del delito, y en el caso de los efectos del delito distinguimos entre instrumentos y efectos lícitos e ilícitos. Tienen distintos tratamientos a propósito de si proceden con y sin condena. En el caso de los instrumentos lícitos no proceden con condena, que era la norma que se estaba haciendo referencia, pero otra cosa distinta son las ganancias del delito. Y esa hipótesis, sí, que se refiere, por supuesto, a los frutos y a las utilidades que origina el delito, sí proceden con y sin condena, ¿cierto? Y luego las normas de congelamiento de activos no están reguladas directamente en la ley 20.000, pero se siguen las reglas generales y las normas de la ley de lavado de activos para eso. ¿Sigamos, Leslie, o estamos con eso? Esas eran las dudas que plantearon los señores senadores en la sesión anterior, así que si usted lo tiene a bien, presidente, podemos pasar a hacer el análisis de precepto por precepto que le corresponde a esta comisión votar. Ok. Antes de eso, un pequeño comentario. Vamos a ir del tiro al precepto por precepto, como dice Leslie, en forma casi mandatoria, digamos. Pero no, está bien. Yo entiendo que ahora vamos a abocarnos a las cosas que nos corresponde, pero creo que el contexto y entender bien el sistema es muy importante para poder legislar respecto a los 7 elementos que tenemos que hacerlo. Digamos, yo obviamente lo vamos a hacer. Lo que no me quedó claro también de la presentación del subsecretario, digamos, era que aquí hay una cuestión bien relevante que se modifica respecto del consumo, donde se aumenta a 500 gramos, digamos, de marihuana seca, así creo que el contexto, el concepto que se utiliza como nuevo límite, digamos, respecto a la tenencia, digamos. Yo creo que es una cuestión súper compleja que va a ser parte del debate. Entiendo en todo caso simplemente que eso no es una iniciativa del Ejecutivo, sino que fue una indicación
que se presentó en la Cámara de Diputados, digamos. ¿Al Senado fue presentado? Insulza Quintana fue, ya. Yo pensé, no, es que como vino la diputada Gamuri, ya. No, es que como venía la... Ya, bueno, eso tendrá sus discusiones, pero no sé si hay un comentario sobre eso, Leslie. Sí, presidente, solamente señalar de que este proyecto de ley, como su nombre lo señala y el Ejecutivo así lo ha patrocinado con las indicaciones que incorporó, tiene por objetivo perseguir el narcotráfico y el crimen organizado. Por lo tanto, dentro de los objetivos del diseño de las indicaciones, nunca estuvo tocar el artículo 5º, ¿cierto?, de la ley 20.000 que regula, digamos, los tipos de consumo. Este proyecto de ley, mucho antes de que el gobierno, cierto, actual le indicara, ya regulaba, ya había modificado las normas respecto de el consumo medicinal de cannabis. Y en esta oportunidad, cuando se abre el plazo de indicaciones para que el Ejecutivo ingrese, como le digo, todas estas modificaciones que tienen, vuelvo a insistir, como objetivo esencial, perseguir el provecho del delito que se realiza o que se obtiene, como decía por su intermedio el senador Núñez, respecto del narcotráfico, que es precisamente las grandes ganancias que tienen, no era el objetivo del Ejecutivo regular lo que ocurrió, ¿cierto?, que una indicación de los señores senadores de la Comisión de Seguridad sobre el consumo recreacional. Y se incorpora, ¿cierto?, esta nueva figura, no solo entonces la medicinal, sino que también la recreacional, y aquí se hace, ¿cierto?, una distinción en cuanto a la cantidad. Primero se habló de 5 matas de cannabis que puede tener una persona, y luego eso se llevó, ¿cierto?, a una cantidad en pesaje. Pero como bien lo señaló, no es una indicación del Ejecutivo. El Ejecutivo cree que es una temática relevante que debiera abordarse en una mesa de trabajo mucho más amplia, ojalá con el Ministerio de Salud, y que pudiéramos mirarlo como una política pública de salud y no necesariamente en estos proyectos de ley que tenían otro destino y tienen otro objetivo. Gracias, presidente. Gracias. Comparto la reflexión. Una última cosa nada más que para efecto. Si una persona dentro de esta hipótesis la encuentran con los 500 gramos, esa persona puede decir que pasó consumo anual y en ese sentido caer en esa categoría, ¿o no? No. Sí. Claro, si la detienen 2 veces al año va a tener problemas con los 500, digamos, pero es que para mí, para mí esto es un tema bien, yo lo voy a decir aquí, bien impresionante. A mí me impacta con... Le agradezco la explicación al gobierno, porque no sabía si era una iniciativa de gobierno o era una iniciativa parlamentaria, y yo efectivamente... Sí, eso no lo sabía, pensé que había sido la Cámara, digamos, pero eso me aclara harto, digamos. Yo obviamente supongo que será un debate distinto de este tema que se dará en la sala del Senado, pero para esto, para graficar la situación, o sea, si se aprobara esta norma, una persona que es detenida con 500 gramos de marihuana podría decir que es para su consumo anual, y en tal sentido entender que no cae en ninguna figura de tráfico. ¿Así o no? Presidente, efectivamente, solo hacer presente también un dato que para el Ejecutivo es relevante y que lo está analizando, es que esta indicación se aprobó de 4 votos a favor contra un solo voto en contra, que fue el senador Enrique Van Rieselbergher, ¿cierto? Todos los demás senadores de la Comisión lo estimaron una normativa plausible. ¿Y por qué? Este es un argumento que yo creo que no es menor, porque... en la oportunidad en que se presenta, y el senador de los autores de la indicación, el senador Quintana, explica el porqué llega a estos números, digamos, que no son azarosos en el fondo, de 5 matas o 500 gramos de porte, es porque el mismo Ministerio Público tiene un oficio de instrucción, digamos, que le emite a sus fiscales como elemento para distinguir precisamente el consumo próximo y personal en el tiempo de aquel que no lo es, y ya se podría categorizar dentro de las conductas de micro y narcotráfico. Entonces, no era un número solamente por ponerlo sobre la mesa el elemento. Y yo creo que por eso tuvo tanta fuerza en la Comisión de Seguridad Pública. Porque, insisto, no fueron números que él definiera de manera arbitraria, sino que ya estaban dentro de los parámetros que ocupa o utiliza habitualmente Fiscalía. Pero sí genera una cierta, digamos, complejidad, porque la norma habla de 500 gramos de porte.
Por lo tanto, se va a interpretar en el caso de que esta norma entrara en vigencia, ¿cierto? Y se hiciera una fiscalización que está dentro de las conductas lícitas, o sea, permitidas. O sea, la cantidad de los 500 gramos, efectivamente, si una sola persona lo aportara por la calle, debería interpretarse, ¿cierto?, como lícito, como un consumo personal y próximo en el tiempo. Sin embargo, creo que la incorporación del artículo 4, que es de este mismo proyecto de ley, que no les corresponde a la Comisión votar, pero que lo pueden revisar, contribuye en ello, porque precisamente una de las grandes dificultades que había, tanto en lo jurisprudencial, particularmente en la interpretación judicial, era cómo distinguir cada caso de consumo, micro y narcotráfico. Y el artículo 4 viene a otorgar algunos elementos, ¿cierto?, objetivos, no taxativo, pero que pueden, digamos, colaborar al intérprete judicial penal para poder distinguir algunas de aquellas situaciones. Por lo tanto, creemos que si bien pone un escenario no fácil, digamos, en lo casuístico, creemos que esta otra norma viene a complementar aquello y podría contribuir, digamos, en ayudar, digamos, a esta distinción que es la que pregunta el presidente de la comisión, de que frente al caso concreto, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez particular? Gracias. Dos preguntas. ¿Qué dice el artículo 4? Y esto Leslie, ¿no se discutió si esto está dentro de ideas matrices? No se discutió. En la comisión no se discutió porque, como le planteaba, en las indicaciones anteriores, porque recordemos que este es un proyecto de ley que viene de hace bastante tiempo atrás, no es un proyecto de ley nuevo, ya se habían incorporado las indicaciones al artículo 5 sobre el consumo medicinal. Entonces, como ya estaban, digamos, creo que en esa idea legislativa, llevar al consumo recreacional pareció que estaba dentro del margen de las ideas matrices del proyecto de ley. Yo entiendo, perdón, me acaban de decir cada uno de su asesor, igual que el senador Cáceres, así que agradezco que hubo reserva de constitucionalidad en enero respecto de la subsecretaria respecto de esto. Así me gustaría ver por el informe en ese momento. O sea, que sí hubo cuestión respecto a las ideas matrices por parte del gobierno. Sí, presidente. Respecto al artículo 4 bis, que era el que me preguntaban los señores senadores, que fue una innovación también que se incorpora en este proyecto de ley, es que lo que se otorga, digamos, con este nuevo precepto al intérprete judicial penal es causas o situaciones en las cuales, ¿cierto?, habría que presumir, ¿cierto?, que estamos dentro del consumo personal o del microtráfico o del narcotráfico. Para estos efectos, ¿cierto?, se establecieron 6 como escenarios o hipótesis. La primera es el tipo de droga y su potencialidad lesiva para la salud pública de la misma sustancia incautada. ¿Por qué tiene que ver esto con lo mismo que explicaba el subsecretario en la sesión anterior, de que ya no hablamos, ¿cierto?, calidad o pureza de la norma? Porque puede ser una pequeña cantidad, pero su análisis químico, el informe que se va a emitir a raíz de la incautación de este bien, podría determinar que es tremendamente dañina, a pesar de que sea una cantidad muy menor. Y eso va a ser un elemento que va a tener que considerar el juez en su caso particular. Luego también las circunstancias de encontrarse la droga empaquetada, fraccionada o dividida en dosis dispuesta a la comercialización. Esto pasa, y lo voy a decir lo concreto, digamos, lo que ocurre en la casuística, que cuando se vende el papelillo chiquitito, ¿cierto?, que se vende habitualmente a 1.000 pesos en la calle, cuando uno se hace la fiscalización y se encuentra una persona, tiene muchos papelillos y muchos billetes de 1.000 pesos. Todos esos ambos elementos hacen presumir, ¿cierto?, que hay una conducta de microtráfico. La tercera causal, ¿cierto?, es la tenencia o posesión de instrumentos, de materias primas o de precursores o sustancias químicas esenciales necesarios para elaboración, fabricación, transformación, preparación y extracción de estupefacientes o psicotrópicos o tráfico al momento de la detención. Ocurre que también en muchas de las fiscalizaciones lo que se encuentran son pequeños laboratorios. Y las las sustancias en sí mismas, no todas son elementos con los cuales se puede construir, ¿cierto?, una sustancia ilícita o estupefaciente. Pero el conjunto de varias también podría ser presumir de que allí hay un laboratorio, ¿cierto?, de fabricación de sustancias ilícitas.
La tenencia o posesión, el cuarto número, perdón, la tenencia o posesión de sustancias relevantes de dinero al momento de la detención que permitan suponer que es un producto del tráfico. Lo mismo que estábamos hablando, la fiscalización de la calle cualquiera, ¿cierto?, que puede realizar cualquiera de las policías. Vamos a detectar también personas, como le digo, que pueden tener muchas cantidades de papelillo o muchas cantidades de billetes. Pueden ser billetes de 1.000 pesos, de 1.000, pero tiene mucha cantidad. Y como le digo, en esos casos, el juez podría presumir también de que en ese caso estamos frente a una conducta de microtráfico. El número 5, que fue una innovación también, que es muy interesante porque se incorpora a solicitud del Ministerio Público, y es que si bien puedo encontrar una persona, ¿cierto?, con poca cantidad o con poco dinero, pero que está vinculada a una asociación ilícita o a una agrupación delincuencial cuyo objetivo es tomarse un barrio, etcétera, etcétera. Y el número sexto, que es como una cláusula residual, que es para poder señalar precisamente al juez que puede utilizar o no estos elementos, puede utilizar uno o todos de estos elementos que se le proponen en este artículo 4 bis, digamos, pero que no está obligado porque tampoco podemos, ¿cierto?, restringir la libertad del juez al valorar los hechos y al poder aplicar, ¿cierto?, la determinación de responsabilidad de cada tipo penal. La posibilidad de flexibilidad. Ya, a ver, senador Lago. No, estoy planteando que todos estos elementos que vio en el 4 bis, ¿no es cierto? Ya que son, en el fondo son, no sé cómo se llaman, circunstancias, escenarios, ¿ah?, que permiten darle herramientas a un juez para determinar que hay tráfico. Al final del día parece que en la última reafirma que el juez tiene cierta flexibilidad o latitud a la hora de interpretar aquello. Ya, ahí, entendí esa parte. Pero nuevamente, perdón por su intermedio, presidente, que quiero... Yo no tengo problemas, bueno, no tengo problemas de fondo con la indicación del senador Quintana, Insulza tal vez de fondo. Mi pregunta es, ¿cómo conversa con este proyecto? ¿Por qué se introduce en el proyecto? ¿O cuál habrá sido el razonamiento? ¿Puedo ir a buscar la historia de la ley? Yo sé que no es algo que... no tenemos que votar eso acá nosotros, ¿no es cierto? Yo sé que no. Ya, yo sé que... y quiero despachar este proyecto hoy día, sé que no tengo problema. Pero quiero entender cuál habrá sido el criterio para establecerlo. ¿Qué es el bien jurídico a proteger? Bueno, estoy viendo que usted lo comparta, que diga que le parece bien, pero creo que entendió de por qué era necesario, a juicio de esos senadores, presentar esta indicación en el proyecto. Gracias, presidente, y por su intermedio contestarle al senador Lago que efectivamente es difícil conocer el espíritu de por qué, ¿cierto?, 3 legisladores deciden prestar una indicación de estas características. Sin embargo, uno puede presumir, desde una interpretación jurídica genérica, de que el bien jurídico protegió la libertad de cada persona, ¿cierto?, por desarrollar, digamos, su vida recreativa en las condiciones que así lo estime. Creo que, insisto, como este proyecto de ley ya había abordado el artículo 5 y había abordado el consumo medicinal, creo, no puedo más que creer, ¿cierto?, de que consideraron que era la oportunidad legislativa adecuada para también hablar del consumo recreativo y poner estos parámetros. Como le digo, no es el objetivo ni la idea matriz de este proyecto, pero es una iniciativa que los legisladores sí la estimaron y la ocuparon, digamos, la oportunidad correspondiente. Senador Núñez. Sí, yo creo, presidente, que el debate tiene un componente de forma respecto a si era pertinente o no la indicación y que se podría discutir en el contexto de la idea matriz del proyecto de ley, y otro tema que es de fondo. Yo creo que en lo de la forma cada uno tiene el derecho de en la sala hacer uso de las atribuciones, incluso la votación separada. Pero si ahora caemos en la discusión de fondo, yo no tengo ningún problema de entrar, pero la verdad es que es bastante más compleja y no creo que podamos hacerlo así tan livianamente, porque si bien puede haber un tema de libertades individuales, yo entendí muy bien lo que dijo la abogada, también hay un tema de eficiencia de la acción policial, y que eso es más profundo. Porque si nosotros ponemos el acento en detener y en meter preso a un consumidor, de alguna u otra manera lo que nos dice el Ministerio Público, por ese instructivo que nos han relatado acá, es que se pierde eficacia en el combate al traficante, micro o narcotraficante de otra escala. Entonces, no es solo un problema de... Ahora, podemos discutir, tal vez no son las 5 matas, son 3,5, o tal vez no son los 500 gramos. Yo creo que en ese aspecto, en mi opinión, que lo digan los expertos, los que tienen, digamos, la mirada técnica, y pueden ser 2 o 3, pero lo que es cierto es que vamos a cometer un error en el combate al narcotráfico si nuestra persecución penal está centrada en un consumidor. Porque el consumidor no es el actor relevante al cual hay que atacar en este caso, independiente que alguien me pueda decir, mira, aquí yo estoy afectando su libertad individual, como, no quiero mirar al senador Lagover, por favor, mira acá,
si usted está consumiendo, no digamos, marihuana u otra sustancia. Entonces, me parece que desde ese punto de vista es bien de fondo la discusión. Tal vez la sala sea el minuto, pero yo, presidente, creo que puede ser más complejo que abordarlo acá. Ahora, si quieres, damos ese debate ahora, pero mi única preocupación es que en algún minuto vayamos a la sala a despachar esto, porque yo creo que el fin del proyecto de ley es muy relevante. O sea, nosotros tenemos que combatir el narcotráfico, pero para que sea eficaz hay que atacar la legitimidad social que genera. Y yo lo veo en la región de Coquimbo. La legitimidad social está asociada a que la gente que es traficante reconocida por la comunidad hace ostentación de su riqueza, de sus bienes, muchos de ellos obtenidos de forma ilegítima y se legitiman socialmente. Entonces, si no abordamos eso, yo se los quiero decir, en Los Vilos, ciudad chiquitita, uno ve los autos de lujo que pasean por la costanera en Los Vilos. Y cuando uno pregunta quiénes son las familias reconocidas que tienen los cultivos de marihuana en Quilimarí. Entonces, estas cosas no son abstractas. Y si la justicia no tiene herramientas para decomisar esos bienes, obviamente, independiente que el individuo vaya detenido, que podrá estar 3, 4, 5 años preso, sale, y hay toda una legitimidad, incluso que sea entre la comunidad. Ya tenemos casos de gente que ponen camionetas a hacer como especie de taxis privados, pagando sumas súper bajas de precio, y eso lo legitima entre la comunidad, le genera una red de defensa, pero para eso hay que incautar esos bienes. Entonces, esto tiene un cierto sentido de urgencia bastante relevante, en mi opinión. Se va a empezar a votar inmediatamente, así que no se preocupe, senador Núñez. Pero yo quiero compartir, antes del senador Lago, a mí me pasa lo siguiente. Yo creo que este punto, que evidentemente va a ser parte de la discusión, supongo, en la sala, es decisivo al final. A mí el drama, estoy de acuerdo parcialmente con usted en ese sentido, por ejemplo. En el sentido de que cuando uno establece una norma para la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados, fortalecer la institución de rehabilitación. Y a propósito de ese tema, se incorpora una modificación respecto de la tenencia, aumentando a 500 gramos aquella que pasa a ser lícita. Esa es la expresión, a mí me parece un contrasentido total y me parece que no tiene nada que ver con la idea matriz, y estoy de acuerdo que si uno podría plantearla en la perspectiva de salud, en una perspectiva técnica, digamos, donde corresponde, pero creo que esto va a dañar profundamente el proyecto. Entonces creo que es parte de la discusión, y en ese sentido creo que era muy importante saber algunas cosas. Para mí era importante saber si era iniciativa del Ejecutivo o no es. Para mí, pensé que era de la Cámara, entiendo que efectivamente no acaba de confirmar que de los diputados. Que hubo reserva de constitucionalidad no respecto de eso, sino que respecto de otra cosa, porque esto se planteó después, que había respecto al consumo medicinal. Ahí hay una reserva constitucional en su momento. Y eso va a ser parte de la discusión bien profunda, porque a mí lo que me pasa, yo senador, no, lo digo usted porque usted, o sea, yo encuentro que yo cuando empecé a ver este proyecto lo vi con harto entusiasmo, digamos, porque creo que está bien inspirado y creo que facilita mucho, al igual que el otro proyecto que viene organizado, dar pasos prácticos, concretos, digamos, para poner todo el rol, las capacidades que puede la ley entregar para combatir un flagelo que nos está como país liquidando. Lo que pasa es que cuando veo incorporar este elemento en este proyecto, me pasa que eso como que aparece un nubarrón, que al final creo que no está inspirado de manera adecuada, no tiene nada que ver, y creo que va a confundir y va a ponerle un sello a este proyecto, que este proyecto se va a conocer por el medio kilo de marihuana más que por la forma de enfrentar el narcotráfico. Y a mí eso me da una profunda decepción, que no tiene que ver en este caso con el Ejecutivo, que eso lo ha explicado de buena manera, pero que podemos terminar una discusión mayor respecto a un tema que debe haber generado un acuerdo muy transversal. Senador Lago. Sí, presidente, yo intervine y hice las preguntas que hice respecto al origen de la indicación. No era para generar una polémica con nadie, ya solamente para tener toda la información arriba de la mesa. Yo presenté años atrás, entre otros los proyectos de ley que he presentado, ya uno que permitía el autocultivo de marihuana y permitía también el tráfico, la tenencia, ¿ya? Y desplazamiento, el porte, creo que hasta 75 gramos, no me acuerdo, una cantidad, o 5 gramos, no me acuerdo, muy limitado, pero era autocultivo y porte. Porque yo creo en ese derecho individual, creo que la forma de combatir es parte del narcotráfico, etcétera. Con todo, este proyecto persigue otro objetivo. Y me preocuparía harto, lo digo de verdad, y voy a hablar con el autor de la indicación,
y hay que buscar una fórmula, porque difícilmente van a retirar la indicación. Tampoco creo que el proyecto se traduzca al final en el proyecto la indicación del medio kilo, porque es que créame que a ver, para todo lo que falta por discutir en Chile sobre el tema consumo, autocultivo, libertades individuales, etcétera, en materia de consumo de droga, todo lo que nos falta discutir en Chile, aquí se abre por vía indirecta un debate que va a ser el que va a capturar la atención. ¿Ah? Y aquí lo que estamos haciendo es precisamente lo contrario, no en el sentido de cercenar libertades individuales, darle herramienta a un juez. Miren lo que se dice, el Ministerio Público, lo acabo de escuchar, propuso en una de las 6 elementos que leyó y la asesora Leslie Sánchez, le señala que cuando vean que tengan o muchos billetes juntos o tienen muchos papelillos juntos, que sea un elemento que el juez tenga a considerar a la hora de decir aquí hay narcotráfico, aquí hay microtráfico. O sea, le da herramienta. Y por otra parte estamos diciendo que se anda con medio kilo en la mochila o en el bolsillo. Entonces, yo creo que hay que adelantarnos, y lo digo al gobierno también, a buscar una fórmula para, no sé si la palabra es, para poder concentrarnos en el proyecto y luego otra discusión, que yo creo que es sana darla, pero que exista algo, un derrotero, cosa que cuando lleguemos a la sala se diga eso se va a discutir en otra ley, en otro proyecto, en otra instancia, que no mate la posibilidad de discutir la tenencia y no perseguir el consumo, porque yo no quiero perseguir el consumo, ¿ya? Pero creo que este proyecto se nos puede enredar. ¿Ah? Comunicacionalmente, puede que lo aprobemos y esté en las medidas, pero no, eso es lo que creo. ¿Ya? Yo comparto. Habiendo presentado un proyecto para el autocultivo, reitero, y la tenencia y traslado. ¿Ah? En fin, así somos. Gracias, senador. Yo comparto el criterio. Vamos, secretaria, con los temas. Sí. Pero está claro el punto, estamos todos de acuerdo. Sí. ¿Ah? Presidente, en la página 4 está. A ver, vámonos, concentrémonos. Concentrémonos en la página 4. Puede ser. Estamos en la página 4 en la página 4 del comparado está el número 3 del artículo 1, que es la primera norma de competencia de la Comisión. Ese número 3 dice lo siguiente: reemplazas el inciso primero del artículo 5 por el siguiente. Artículo 5. El que suministre a menores de 18 años de edad a cualquier título productos que contengan solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud o dependencia física o psíquica, tales como benceno, tolueno u otras sustancias similares, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de 80 a 400 unidades tributarias mensuales. Página 4 y 5. Sí. Sí. Ofrezco la palabra, Leslie. No, solamente, señor presidente, como ya leyó, ¿cierto?, la Secretaría de la Comisión el precepto, hacer dos menciones. La multa que se establece, que va de 80 a 400 unidades tributarias mensuales, podría ser un elemento, digamos, muy complejo, digamos, y que alguno de los señores senadores quisiera consultar, pero desde ya quería señalarle que es la multa habitual que se establece para la ley 20.000. En el artículo 3, en el artículo 6 y en el artículo 7 de la ley 20.000, frente a otras conductas típicas, la multa es de 40 a 400 UTM. Entonces estamos dentro del margen de la misma ley. Y la sanción penal, digamos, la pena es de 3 años y 1 día a 10 años, porque estamos hablando de el bien jurídico protegido, ¿cierto?, respecto de personas, básicamente niños, niñas y adolescentes. Gracias, presidente. Yo entiendo que aquí el cambio es que actualmente esa misma conducta respecto a la pena es de presidio en su grado medio a máximo,
presidio menor en su grado medio máximo, ahora el presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. O sea, ahí hay ese es el primer cambio. Yo entiendo que, porque la ley 20.000 es lo que dice. O sea, ahí hay no es que diga, hay un aumento respecto de la pena original. Y la multa es de 40 o 200. Actualmente la suben de 80 a 400. Ese es básicamente el cambio. Digamos. Y usted me dice que está más o menos armónica con el resto. Pues que no estaba armónica porque por algo un cambio. Sino, o sea, pero dentro de... ¿Con cuál norma jurídica en general? Pero es que esta es la 20.000 la que estamos viendo, ¿no? Perdón, permiso. Dentro de la misma ley 20.000, esta era una multa baja y se eleva a la regla general de las multas de la misma ley 20.000. Perfecto. O sea, sí. Se aumenta, pero no queda desalineada respecto del resto de las multas de la misma ley. Exacto. Ofrezco la palabra, Catalina. Muchas gracias, presidente. Solo complementar que la única disparidad que tiene no es en el tope del rango de la multa, que es 400, sino que en general las multas parten en 40 UTM y no en 80 como se establece acá. Eso es lo único que se escapa en el fondo del rango de las multas que señalaba Leslie, están contempladas en el artículo 3º, 6º y 7º. Sin perjuicio de lo cual, el artículo 4º para el microtráfico establece una pena de multa más baja, que es de 10 UTM a 40 UTM. Una breve consulta respecto a esto. Usted puede no saberlo, así que no. ¿Efectivamente se aplican estas multas? Básicamente porque me interesa de un punto de vista práctico. O sea, ocurre, esta ley lleva ¿cuántos años? ¿Cuántos años funcionando? 20.000. Sí. No, 15 años de ya, ¿no? 17 años. ¿Ha habido sanciones a personas que han suministrado a menores productos que contengan solventes o gases inhalantes capaces de provocar daño a la salud, dependencia física o psíquica, tales como benceno, tolueno u otras sustancias similares? Lo pregunto porque no sé, uno de repente dice aquí está la norma y lo que estamos haciendo es aumentando la sanción, pero no sé si usted tiene un comparado, cuántas de estas sanciones se han dado hoy día de estos 17 años. Presidente, el dato exacto en este momento no lo tenemos, pero se lo podemos hacer llegar a la comisión porque lo tenemos que solicitar al Ministerio Público. Entonces son todos datos que nos otorga el Ministerio Público. Porque creo que es parte del insumo para la discusión en la sala, porque no es lo mismo si no ha habido ni un caso, ha habido mucho o es creciente, porque ese es un dato que nos ayudaría a fundamentar este cambio. Yo en todo caso creo que a mí me parece bien el alza, porque me encuentro una conducta especialmente grave y sobre todo a la luz de lo que hemos vivido, pero sí creo que es un dato muy importante saber si se está aplicando la norma o estamos subiendo una multa que en la práctica nunca se aplica. Creo que es un tema bien relevante. Lo aprobamos en todo caso, si le parece, pero antes de ir a la sala, ojalá llegue ese informe, Leslie. Enseguida, en la página 5, el número 4, que incorpora un artículo 5 bis del siguiente tenor. El que, sin el consentimiento de la persona afectada, le administre a esta alguna de las sustancias referidas en el artículo 1, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. Esa es la parte de competencia de la Comisión, que es el inciso primero del artículo. Entiendo que esto no estaba antes, ¿o no? En la ley, por lo que veo. Efectivamente, presidente, esta es una innovación que se incorpora a través de las indicaciones del gobierno para la ley 20.000 y que crea este nuevo tipo penal y también una regla concursal. Hoy día no existe la sanción de que el sin el consentimiento de la persona afectada la ministra alguna de las sustancias. Eso es lo que estoy leyendo, porque sí, ¿cierto? Efectivamente. Sí. Mira, esta es una norma que originalmente ya se planteó en la Cámara de Diputados, que el Ejecutivo la recoge, que efectivamente la conducta de, sin el consentimiento de una persona, ¿cierto?, administrar alguna sustancia,
es la que se incorpora. Y el Ejecutivo, además, ¿cierto?, lo que hace es hacerla armónica con el ordenamiento jurídico y principalmente con las normas penales respecto de la conjugación de conductas delictuales que se pueden generar, porque a raíz de suministrar, digamos, una sustancia ilícita, por ejemplo, una mujer, también se puede provocar cierta consecuencia de ello el delito de violación. Y en esos casos, ¿cierto?, se regeneran, obviamente, los concursos de delitos, que es lo que también el Ejecutivo armonizó con sus indicaciones en este precepto. La última consultante va a ser la persona. Lo que sí me cuesta entender un poco, Leslie, es la evaluación de las penas, porque al principio se dice, entiendo que el mismo, no lo primero, respecto de qué caso se está usando, digamos, de esta obligación, porque respecto de aquel que le entrega a un menor de 18 años de edad algún tipo de solvente, tiene grado máximo presidio mayor, en su grado medio multa de 80 a 400. Y aquí estamos en el caso de sustancia referida al artículo primero. ¿Cuáles son esas? Que obligatoriamente, y ahí la sanción es menor en su grado medio máximo y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. A mí me parece que el que lo hace obligado, hay una cosa como bien fuerte en eso, como para tener una sanción tan distinta del que lo hace un menor. No estoy diciendo que sea relevante, pero si lo hace obligado, si con fuerza tiene más sanción, pero con fuerza recién se acomoda a la conducta anterior. Efectivamente, presidente. Lo que pasa es que, bueno, acá la gran distinción, por qué las multas son distintas y por qué se va graduando también la pena de presidio en cada, digamos, hipótesis, tiene que ver con el sujeto protegido. En el artículo anterior, el artículo 5, quien se está protegiendo son niños, niñas y adolescentes, cuya vulneración, digamos, es mucho más grave y el ordenamiento jurídico, la sanciona con mayor reproche. Acá estamos hablando de una persona mayor de 18 años que se le administra una sustancia, ¿cierto?, sin su consentimiento, y ese es el primer escenario. Y luego, ¿cierto?, podemos considerar, y lo que ocurre también, además, lamentablemente en la práctica, es que a raíz de suministrarle, digamos, esa sustancia, se provocan otro tipo de delitos. Habitualmente en el caso de las mujeres puede ser la violación, en el caso también de indistintamente el género, el robo, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Y es por eso es que nos ponemos en todos esos escenarios, la pena va aumentando, si bien la multa no, pero la pena va aumentando en cada uno de esos escenarios. Señor García. Presidente, es que a mí me cuesta creer que al día de hoy no lo tenemos tipificado como delito, porque yo lamentablemente me temo que debe ser un delito de bastante ocurrencia. O sea, es cosa de escuchar testimonio de muchas situaciones que todo parte con la introducción en un trago, o bueno, y peores formas de obligar a una persona, digamos, de inducirla, de obligarla, sin contar con la voluntad. Por eso que naturalmente si no está hay que hacerlo. Hoy día se considera un agravante, algo o nada simplemente. Por su intermedio, señor presidente, contestarle al senador García Luminot que sí, o sea, hoy día se consideraba dentro de los elementos que se utilizan para cometer el delito, que está dentro de este juego de agravantes y atenuantes habituales, en la calificación tanto del tipo como en determinación de la responsabilidad penal de quienes lo cometen. Sin embargo, todo aquello siempre es, digamos, discrecional del juez de turno, de la causa de turno, digamos, y del tribunal que corresponda según la jurisdicción de cada región. Y es por eso que nos parece tan relevante establecerlo como un tipo individual, precedente de otros que se pueden conjugar y que deben ser analizados por el juez, digamos, de cada causa de manera obligatoria con esta norma. Dile una cosa que no entiendo, ayúdame un poco, digamos, porque
lo que está haciendo este artículo 5 bis es agregar al otro artículo 5 que había, que es el que acabamos de ver, ¿cierto? Entonces, la norma es ¿cómo queda? El que suministre a menores solventes o gases es que es el artículo 5, que eso es lo que estoy tratando, que hay una cosa que no entiendo bien. Dice, el que suministre a menores, estamos hablando de menores, solvente o gas influyente capaz, queda con presidio menor en su grado máximo a presidio menor en su grado mínimo y multa de 80% unidades de fomento. Y lo que hace esta indicación ahora es agregar un segundo inciso a lo mismo. Estamos hablando de menores, un nuevo artículo 5 bis, pero estamos refiriéndolo a menores todavía, ¿no? Si estamos en el 5. Por eso, es que dice, ahora, el que sin el consentimiento, la palabra consentimiento va a costar ahí ubicarlo, de la persona afectada. ¿Qué se entiende con afectado para estos efectos? A la persona que se le ha suministrado sin su consentimiento la droga. Esa es la persona afectada por el suministro de una sustancia de la señalada en el artículo 1, que son sustancias psicotrópicas. ¿Cómo estamos entendiendo que esto no es con menores? Porque la distinción, presidente, precisamente es que el artículo 5 lo dice expresamente, menores de 18 años. Y como le decía el bien jurídico que protegemos ahí, ¿cierto?, es precisamente a un sujeto vulnerable, que son las personas menores de 18 años, niños, niñas y adolescentes, cuya, digamos, suministrar cualquier de estos productos, ¿cierto?, genera un reproche mayor de parte de la sociedad, y es por eso que tiene una sanción distinta, que es la multa, efectivamente, de 80 a 400 UTM y una pena de cárcel que podría variar, ¿cierto?, o ir de entre los 3 años y un día a los 10 años. El nuevo artículo 5 bis, ¿cierto?, que es un artículo adicional que se incorpora, ¿cierto?, a la ley 20.000, viene en el mismo sentido, ¿cierto?, la misma lógica de regular suministrar conductas, ¿cierto?, psicotrópica o ilícita a una persona sin su consentimiento. En el caso del artículo bis estamos hablando entonces de mayores de 18 año, ¿cierto? Siempre de mayores de 18 años. Y cierto que además en el suministro de esta sustancia pudiera, cierto, usarse violencia, intimidación, o además podría generarse otro tipo penal a raíz del mismo. Y en eso distinguimos, presidente. Es que es importante. Y vamos regulando. En el primer escenario solo se suministrar y afectar a alguien con una sustancia de este carácter, vamos de 541 días, 5 años. Si fue con violencia e intimidación, de 5 años y un día a 15 años. Y en el caso que se produzcan 2 o más delitos a raíz de suministrar esa conducta, o sea, esa sustancia, se genera este concurso de delito. Que a mí me sigue dando vuelta como que si está bien puesto ahí o debería ser antes los menores. Aquí. Esperemos un segundito. No, yo le quiero sugerir que cambie el orden, por último colocarlo el cuarto bis, digamos, o sea, porque si no se va a entender que no está refiriéndose a menores. Estoy mirando la regla general, es un tema nada más que de orden, porque es más razonable colocarlo ahí, claro, y después va a los menores, porque si no se va a entender. O sea, invertir el orden, o sea, en el fondo no hacerlo un quinto bis, sino exactamente. Y después se mete el tema menores, que es el que hace la diferencia, porque es regla general, no se refiere a los menores. Entonces no se va a entender. Hagámoslo de esa manera. Ahora, sin perjuicio de eso, usted entiende que el consentimiento aquí va a ser un problema, pero eso tendrá que ser ¿cómo se acredita el consentimiento en esa circunstancia? Ya, pero es un tema que tendrán que... Las sustancias referidas en el artículo 1. Es que eso va a ser declaración contra declaración, ¿no? Fíjate, ¿no? Si yo voluntariamente... No necesariamente, porque... Puede haber o no puede haber. Bueno, está bien, pero es un tema de prueba típico, no, si esto es típico, pero pasa esa cosa, si no. Sí, hay varios tipos penales. Hay varios tipos penales, sí.
Ya, sigamos entonces, lo hacemos el cambio entonces en el orden para que sea... Perdón, senador García. Presidente, perdón, es que dice, el que sin el consentimiento de la persona afectada le administra a esta alguna de las sustancias referidas en el artículo 1 será sancionado, en fin. Y el artículo 1 se refiere al 1 de la ley 20.000. Sí. Ya, eso está claro. ¿verdad? Sí, está claro. Ya. Está enumerada estábamos viéndolo. Ya. Eso está numerado efectivamente. Perdón, presidente. Entonces, se aprobaría este numeral, pero el acuerdo de la comisión es que se va a alterar el orden. Para eso ya no va a ir como artículo 5 bis. Tendría que, tal vez... ¿Cuánto bis? Ir todo... Lo ven usted con la secretaria. Ir todo el quinto, digamos, pero el acuerdo es que se daría... Exactamente, es al revés. Es como quinto, pero parte con ese. Ahí está bien. Y esto sería por unanimidad. Luego, en la página 15, está el numeral 8, letra A, ordinal 3, que es de competencia de la comisión. Esta es una modificación al artículo 40, en que la norma que le corresponde votar a la comisión es la siguiente. Se sustituye la frase "incluyendo al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Estos bienes deberán ser utilizados en los fines propios de la entidad que los reciba, la que deberá acreditar recursos suficientes para hacerse cargo de los costos de conservación", por la siguiente expresión. Asimismo, los bienes podrán ser destinados provisionalmente a unidades policiales que participen en la investigación y desarticulación de organizaciones criminales destinadas a cometer los delitos sancionados en la presente ley. En todo caso, cada institución deberá acreditar recursos suficientes para hacerse cargo de los costos de conservación, los que se financiarán con cargo a su presupuesto. Los inmuebles incautados y destinados provisionalmente estarán exentos del pago de impuestos, contribuciones o cargas mientras subsista la incautación. Para estos efectos, el juez de garantía informará al Servicio de Impuestos Internos, a la Tesorería General de la República y a la municipalidad de la comuna en la que se encuentre el bien respectivo la destinación provisional y, cuando fuere procedente su término, en ambos casos mediante remisión de copia de la resolución que así lo disponga. La institución destinataria de inmuebles incautados asumirá la responsabilidad de su administración y deberá rendir cuentas de su gestión al juez de garantía a lo menos trimestralmente. Esto es indicación del Ejecutivo, ¿cierto? Leslie. Sí, presidente, y de hecho está en directa relación con la respuesta que le otorgamos hace unos minutos por su intermedio al senador Kass respecto de qué ocurre durante estos largos lapsos de tiempo que puede durar una investigación en el contexto de los delitos de la ley 20.000 siempre, y qué pasa con estos bienes. Y como le decía, solicitó el Ministerio Público, nos hemos puesto en este escenario toda vez que hoy se pueden incautar muchos, sobre todo vehículos, y durante este largo tiempo el Estado lo que hace es pagar los aparcaderos en los cuales los guarda sin ninguna utilidad. Y además de ser costoso, que un costo muy elevado, ¿cierto?, pierde también ese bien mueble que podría servir para otra cosa, con otro objetivo, ¿cierto?, se quedan ahí atochados. Y es por eso que, en concordancia con el Ministerio Público, el Ejecutivo ha presentado esta indicación, que es otorgar esta destinación provisoria mientras dure la investigación, que las policías lo puedan utilizar, ¿cierto?, y obviamente haciéndose cargo de la administración y resguardo de los mismos bienes, y que una vez finalizada la investigación y determinadas las responsabilidades penales se puedan o no decomisar y se puedan liquidar, y ellos ir obviamente a fondos de senda, como ha sido la regla general en esta ley, en la ley 20.000. Gracias, presidente. El objetivo de esta norma entonces son doble objetivo. Primero, dejar de oír al Servicio Nacional para la Prevención, Rehabilitación de Consumo de Drogas y Alcohol, y segundo, agregando a quienes pueden recibir estos bienes a unidades policiales. Esos son los dos objetivos. 15. No es la droga decomisada, senador. No. Los instrumentos, objetos y los efectos. Senador
Una duda de esta norma, ¿cómo se lo imaginan en la práctica? Porque, ¿no es cierto que se dice que se podrán en forma transitoria utilizar por las policías? Eso me acaba de decir usted, Leslie. Agregar a eso, sí, porque no se puede hacer, se agrega a las policías, que antes eran otras instituciones. Sí. Claro, entonces, en la práctica, ¿qué significa eso? ¿Van a poder utilizarlo? ¿De qué forma todos estos bienes? Un automóvil, qué sé yo. Porque en el fondo se va a depreciar, o sea, en el fondo, no es tan fácil la implementación de esta norma, eso es lo que me preocupa. Un auto, por ejemplo, se puede usar para capturar a otra banda, supongo, ¿no? Efectivamente, presidente, y por su intermedio contestar al senador Cas. Lo que pasa hoy día, senador, es que el deterioro de estos bienes es aún peor que si se les diera un uso. El dejarlo, como le digo, atostado en estos aparcaderos, que además tienen un costo elevado para el Estado, un costo muy elevado para el Estado, y quedan ahí guardados, donde pueden ocurrir incluso otros hechos delictuales, y incluso más grave aún con los bienes inmuebles, con las casas también ocurre que aun cuando tú las puedas decomisar durante un tiempo mientras se investiga, pueden ser sujetas de alguna toma irregular, y por lo tanto con la finalidad de darle alguna utilidad, de ser usados y de que el costo no sea exclusivamente, ¿cierto?, de la administración del Estado, sino que de las policías, y que puedan darle un uso más provechoso. Ahora, la pregunta... Senador Cas. No, la pregunta es, ¿qué pasa si es que hay un bien inmueble, por ejemplo, que no es de utilidad? O sea, llega, en el fondo, claro, un auto puede eventualmente serle de utilidad para las policías, pero en el caso en que no sea de utilidad, no se puede liquidar, no se puede... ¿Qué pasa en ese caso? ¿Se tiene que seguir manteniendo los aparcaderos? ¿Me explico? O sea, porque no... Claro, porque... Otro bien, pero en el fondo... el carabinero puede decir, ¿sabe que yo no quiero esta cuestión? Para mí es un cacho mantenerlo, entonces... ¿cómo...? No me permite por lo menos que es una cosa positiva. La pregunta es cómo se imaginan el caso que... La mayoría de los bienes, muebles e inmuebles, ¿cierto?, que se pueden incautar durante la investigación de determinados tipos penales, la define evidentemente el Ministerio Público con el juzgado de garantía, pero la mayoría son de cargo del Estado, la administración de esos bienes. Y en los que no sean de utilidad lo va a tener que seguir realizando, porque solamente una vez que se determine, ¿cierto?, por la sentencia correspondiente, el destino de ese bien, si es decomisado, ¿cierto?, recién ahí pasa a la Dirección de Crédito Prendario, que es la institución del Estado que asume, digamos, estos bienes y los puede luego liquidar, reducir, digamos, a dinero monetario y poder destinarlo a los fondos de Senda. Y es por eso que, habiendo percibido también el gobierno a raíz del diseño de esta indicación, esta situación, es que se realizó una mesa de trabajo con la Dirección de Crédito Prendario y el Ministerio Público, y estamos elaborando, digamos, todo el fortalecimiento que requieren para que todo esto se haga de manera más eficiente y eficaz y que los recursos del Estado se utilicen de mejor manera. Y eso lo van a poder percibir en el presupuesto 2023. Solo habría sido bueno, entiendo que esta ley no lo permite, que por ejemplo si es que alguien utilizó un camión para el robo de madera, a propósito de que ese camión se pudiera liquidar, eso en la ley no se va a poder, esta ley no lo permite, por lo que entiendo, porque en el fondo es un instrumento no ilícito. Y por lo tanto, y si que Carabineros no quiere ese camión porque no le sirve, va a mantenerse en los aparcaderos como es hoy día. Lo que le puedo señalar es porque esta misma cartera ministerial estuvo a cargo del diseño del delito robo de madera, y es que precisamente dentro de las modificaciones que se incorporaron en ese tipo penal es que se puede decomisar, se puede incautar y decomisar los elementos que se utilizaron para la comisión del delito. Entonces, efectivamente, ese camión va a ser incautado, va a ser probablemente decomisado si el delito así se acredita, y ahí recién se va a poder liquidar. Va a quedar efectivamente en los aparcaderos porque no está dentro del contexto de la ley 20.000, que es donde se está autorizando el uso de estos bienes. Y ahí de nuevo vuelvo a mi pregunta, si no se les ocurrió en esta mesa de trabajo alguna fórmula legal que cuando se tenga certeza del delito, ¿ya?, y que no es condena porque después se verá a los culpables de aquello, que tal vez la Fiscalía pueda recurrir al tribunal en forma anticipada y decir, ¿sabe qué? Este camión, no hay ni una duda que hubo un delito, aquí están, y usted juzgue si es que, sin que haga la condena a la persona,
Por lo tanto, permítenos liquidar este camión, aunque no haya una condena de las personas. Entonces, esa parte, creo que dado que estamos legislando en esta materia, es oportuno que tal vez la indicación la hagamos ahora, o sea, que nos hagamos esas preguntas. No sé si me entiende, pero creo que, porque si usted tiene certeza que existió el delito, que el camión fue utilizado, más allá de si es que el chofer sabía o no sabía, después puede salir libre, pero el camión es el camión. Efectivamente, por su intermedio, señor presidente, el senador Kass pone un punto. Lo que hemos planteado durante toda la tramitación de este proyecto de ley es precisamente aquello. El decomiso sin condena tiene que ver con eso. La existencia del hecho o del tipo penal, más no la posibilidad todavía de determinar los grados de responsabilidad de quienes pueden haber intervenido en el mismo. Y ese escenario está solo contextualizado hoy día en esta ley. No está en otros tipos penales como usted lo advierte. Sin embargo, a pesar de que lo podríamos evaluar y considerar para otros tipos penales, lo relevante acá es que a pesar de que la investigación fuese rápida, a pesar de que la sentencia pudiese obtenerse con celeridad, tenemos un problema, digamos, más bien de administración del Estado, porque es DICREP la que carece de todas las herramientas para poder reducir estos bienes rápidamente, traducirlos, como le digo, en dinero en efectivo y poder llevarlo a otros fondos. Y eso es lo que se está trabajando en esta mesa, le digo, que lleva mucho tiempo, además, entre el Ministerio Público y DICREP, que el Ministerio del Interior se incorpora porque por algún motivo, digamos, que estamos nosotros ahí detectando durante el gobierno anterior, el gobierno se retiró de esta mesa y hoy día nosotros hemos vuelto a ser parte de la mesa de bienes incautados, digamos, y en eso estamos trabajando, como le digo, con la Subsecretaría de Interior en fortalecer a DICREP. Como le digo, en el presupuesto 2023 también vienen elementos que vienen a fortalecer esta unidad porque necesitamos allí la mayor cantidad de ciertos funcionarios que puedan sacar, digamos, a remate, básicamente, los bienes de manera rápida, poder reducirlo a dinero y poder llevarlo a Senda, que es el donde hoy van por lo menos los de la ley 20.000. Sí, Catalina. Sí, solamente agregar muy brevemente que están las normas de enajenación temprana para ciertas hipótesis, cuando los bienes son de difícil conservación e incluso también cuando son muy dispendiosos. Por ejemplo, nos plantea el Ministerio Público el ejemplo de caballos pura sangre, caballos fina sangre decomisados que era muy difícil mantenerlos, cuidarlos, terminaban después con muchísimos problemas. Entonces, esta norma va a permitir que, en caso de que los bienes incautados sean de muy costosa conservación o sean susceptibles a corrupción o a deterioro rápidamente, se van a poder enajenar y esos montos van a ir a una cuenta reajustable del Banco Estado para efectos de cuando se determine si es que efectivamente se van a decomisar o no. Entonces, ahí tenemos también otra alternativa, además de la destinación provisoria. Ok. ¿Votación? Para entenderlo bien, esto que tiene tres objetivos, yo he dicho dos, para que sea bien preciso, digamos, incluir los bienes muebles e inmuebles, y no solo instrumento, que podría ser una palabra muy vaga para estos efectos, respecto a este tipo de bienes que se pueden entregar a distintas instituciones o a las policías. Segundo, no salvar o no insistir en el trámite de oír a la Servicio Nacional de Prevención de Restitución de Consumo y Droga. Y tercero, ampliar a las policías de aquellos que pueden recibir estos muebles e inmuebles. Esa es básicamente la idea de esta indicación. En votación, ¿se les parece? ¿Aprobado por lo que he visto yo en la discusión? Sí. Aprobado. Luego, en la página 30, está la letra B del numeral 13. El literal B introduce una modificación al artículo 46 sobre los bienes decomisados y señala el inciso que incorpora: una vez decretado el comiso de un inmueble que haya sido destinado provisionalmente al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol o a otro organismo público, previa autorización de la Dirección de Presupuestos, podrá solicitar al juez de garantía que le sea transferido su dominio con fines de prevención y rehabilitación del consumo de drogas o alcohol, sin que proceda, en este caso, la enajenación en pública subasta establecida en el artículo 469 del Código Procesal Penal. ¿Cuál es el texto? La página 30. En la página 30, sí.
o Catalina, no sé. En la misma dirección de todo lo abordado en el artículo anterior, es que una vez estos inmuebles, ¿cierto?, que una vez ya fueron decomisados, es decir, que hay una sentencia que determina, ¿cierto?, la procedencia ilícita de este bien, que fue en marco o fue utilizado, digamos, para la comisión de los delitos de la ley 20.000 y que ya fue destinado provisoriamente, pueda ahora su dominio ser transferido. Pero para ello, por cierto, que requiere autorización del juez de garantía, que así lo defina, digamos, con los fines de preservación, rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, es decir, Hacenda, y se procede obviamente a la enajenación en pública subasta como corresponde a través de la DICREP. Aquí, yo entiendo el concepto, me parece razonable, pero aquí no hay que acreditar además que no haya un tercero perjudicado para estos efectos, ¿no? Porque a veces hay terceros. Estoy imaginando una situación donde hay un tercero que lo matan, porque aquí tenemos que hablar en realidad, y puede haber todo un proceso de indemnización y parte de esa indemnización puede pagarse con la enajenación de los bienes. ¿Esto supone además acreditar que hay o no? Las acciones propias del dominio que regulan materia civil siempre están vigentes y son, digamos, diversas y complementarias con las normas penales. O sea, si alguien que era el verdadero dueño, digamos, y que se había visto perturbado en su dominio y que por ende quiere recuperarlo, tiene las acciones civiles y por ende también tendrá que hacerlo presente en los procedimientos penales. Pero, por ejemplo, los efectos indemnizatorios, Catalina. Gracias, presidente. Bueno, las normas de comiso que regulamos latamente en el artículo 45 establecen claramente las reglas de no afectación a los terceros de buena fe en las distintas hipótesis de comiso de instrumentos, efectos o ganancias. La única excepción es en el caso de los efectos ilícitos en que claramente, como el pasaporte falso, esos bienes se van a decomisar, esté de buena fe o no el tercero, y en el caso de el comiso de instrumentos ilícitos, en caso que el tercero haya estado de buena fe, puede ser resarcido por parte del responsable del delito. Entonces, están las reglas bastante claras, precisadas a propósito de las normas de comiso, sin perjuicio que hoy día lo que se utiliza es interponer tercerías de posesión o de dominio en el marco de los juicios penales y eso, evidentemente, las reglas generales del derecho civil van a seguir rigiendo. Ya, y que quede claro que esto en ningún evento puede perjudicar a un eventual acreedor indemnizatorio, voy a llamarlo de esa manera, digamos. Porque es importante también, porque de repente alguien puede decir, mire, la único bien que había no fue vendido en pública subasta, que es lo que pudo haber generado recursos para poder ser indemnizado, sino que fue transferido a una organización preventiva de drogas. O sea, yo quiero dejar claro, por lo menos en la historia, que eso se entiende, digamos, que eso no, en ningún momento va a impedir, digamos, la acción que puedan terceros perjudicados recurrir por el objeto de esta o por la subasta de este bien. Así lo entiendo, ¿no? Te diga lo más fuerte. Sí, presidente, efectivamente. Se aprobaría entonces por unanimidad. Luego, presidente, en la página 46 se agrega el inciso quinto, del artículo 468 bis del Código Procesal Penal. Señala la página 46, sí, señala los notarios, archiveros, conservadores de bienes raíces, el Servicio de Registro Civil e Identificación y demás organismos, autoridades y funcionarios públicos deberán realizar las actuaciones y diligencias y otorgar las copias de los instrumentos que les sean solicitados para efectuar la subasta o destrucción de las especies en su caso, en forma gratuita y exentos de toda clase de derechos, tasas e impuestos. ¿Existen otras normas o no? Bueno, esta es una norma nueva que se agrega. De hecho, uno de los principales problemas que tenemos nosotros en materia de comiso, como planteaba Leslie hace un rato, es la falta de precisión normativa para el proceso de ejecución de los bienes decomisados. Ahí tenemos un problema. De hecho, Gafilat, que es el grupo de acción financiera latinoamericano, es una instancia de cooperación intergubernamental que se evalúa entre pares, hace que los 18 países del continente americano que participan se evalúen, y uno de los hallazgos fue que hay
poca precisión en las responsabilidades que existe de las distintas instituciones públicas para efectos de proceder a la ejecución de los bienes. Y esta norma lo que busca es justamente instruir a las distintas instituciones cómo debe ser la ejecución de la sentencia en la parte patrimonial, tratándose de bienes muebles en el primer inciso y luego de bienes inmuebles. Y en lo que respecta a los bienes inmuebles, ahí se establece esta norma, que es la de competencia de la Comisión, con el objeto de que todas las actuaciones que tengan que realizarse para poder transferir el dominio al fisco, para poder ejecutarlo después por parte de la DICREP, sean gratuitos y exentos de toda clase de derechos, tasas e impuestos. Ese es el objeto de la norma. Me pregunta, ¿esto existe en otra? O sea, no, esto no existe en otra. ¿Y cuál es yo entiendo el objeto final es no causarle perjuicio al fisco, pero debe haber muchas otras efectos comparados a otras instancias donde sí se paga esto, ¿no? García. Presidente, respecto de esta norma, que naturalmente yo tiendo a estar de acuerdo con ella, tengo una duda porque habla de los notarios, archiveros, conservadores de bienes raíces, el Servicio de Registro Civil e Identificación y demás organismos, autoridades y funcionarios públicos. Deberán realizar las actuaciones y diligencias y otorgar las copias de los instrumentos. Eso de autoridades, incluso hasta autoridades creo que se entiende bien, pero y funcionarios públicos deberán realizar las actuaciones, porque no es el funcionario público como persona natural. En este caso, creo yo, debe ser el funcionario público que tiene la responsabilidad porque es parte de un organismo, es parte de un órgano público, de una institucionalidad pública. Y además me entra la duda porque no, en realidad ese es como me parece como excesivo la expresión y funcionarios públicos, en el sentido de que ya está comprendido dentro de los organismos y autoridades públicas en este caso. Leslie. Hacer como una recapitulación respecto a lo mismo. Todas estas normas se incorporan a raíz de una mesa de trabajo que existe constantemente, ¿cierto?, entre todos quienes intervienen en el proceso penal y en la investigación patrimonial de los delitos. De las grandes dificultades que nos señalaba DICREP para poder, en el fondo, ejecutar realmente los bienes, es decir, llevarlo a pública subasta, traducirlo de dinero e incorporar, inyectar esos fondos, ¿cierto?, a Senda, es precisamente la falta de funcionarios, la falta de capacidad técnica y que no tenían ninguna excepción, siendo que era el Estado, ¿cierto?, tratando de perseguir patrimonialmente determinados delitos. Y es por eso que, además por las recomendaciones de esta organización internacional que señalaba Catalina, ¿cierto?, se recomienda a Chile, se le recomienda que se conecten todos sus servicios públicos, que exista un trabajo coordinado y que respecto de estas aristas, digamos, de la inscripción conservatoria y etcétera, etcétera, haya gratuidad para darle mayor celeridad al proceso. Y en ese objetivo es que se incorporaron todos los elementos que ustedes pueden percibir en este inciso. Ahora, recogiendo lo que señalaba el senador García Ruminot respecto a qué vamos a entender por funcionario público. ¿Eso? Claro, aquí tenemos el funcionario público habitualmente en el registro civil, etcétera, etcétera, va a tener que cumplir su mandato, digamos, legal, que son sus funciones habituales. Sin embargo, existen excepcionalmente, creo yo, y lo que nosotros nos ponemos en el caso de ciertos funcionarios que deben realizar ciertas diligencias que habitualmente se cobran, los receptores, las notificaciones, y que nosotros estamos tratando de incorporar allí. Es ese tipo de funcionario, efectivamente. Una pregunta un poquito, hace referencia porque estaba mirando que tiene que ver con lo mismo, pero que está un poco antes. Que no es objeto de esta comisión, pero me llama la atención por la pregunta que hice. Dice, en el caso de los inmuebles, que en virtud de la sentencia ejecutoriada que decreta el decomiso, se extinguirán por el solo ministerio de la ley los actos y contratos en favor de terceros. Asimismo, el tribunal deberá individualizar debida y completamente la sentencia de inmuebles decomisados y remitir copia autorizada. Pero es que esto cambia un poco porque si hay un acto, si hay una hipoteca de ese bien inmueble
¿también se extingue? Señalar, presidente, primero que acá nosotros estamos en el inciso quinto, ¿cierto?, este artículo 468 que habla específicamente de la, digamos, de la ejecución de este patrimonio que se obtiene en razón de estas investigaciones delictuales. Y la regla general, ¿cierto?, es que se entienden por finalizados los actos contratos a favor de terceros, como los arriendos, ¿cierto?, comodato, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, en materia comercial, la interpretación que hace el presidente, ¿cierto?, respecto del crédito, digamos, hipotecario, en nuestra opinión, creemos que ella no se extingue porque no es respecto al bien, es respecto a la persona. Y yo creo que el perseguir el cumplimiento del crédito es algo que van a poder seguir realizando, digamos, la entidad crediticia. Sí. No, es que tratando de escuchar su reflexión y la respuesta del Ejecutivo, y no siendo abogado en esta materia, yo imagino que lo que también puede ocurrir es que, por ejemplo, se inventen, no sé, contratos con familiares sobre los bienes mal habidos, por así decirlo, para justamente impedir. Entonces, claro, yo entiendo lo que usted dice, pero también hay que verlo desde la otra perspectiva, porque claro, es muy fácil que pensando en una posible comiso, yo genere esta figura y que después eso se use como una fórmula de cortapisa para impedir que el Estado haga, digamos, la incautación correspondiente. Evidente, pues, para eso está el concepto de las simulaciones, por eso que yo entiendo eso, y eso hay que evitarlo. A mí me preocupa que con esto, digamos, se extingan actos que son legítimos, no como usted que plantea que tiene razón, sería una ilicitud, digamos, y eso está dentro de la lógica. No, eso son las simulaciones. Es que la simulación es un... La simulación en un contrato comercial es una ilicitud, que yo sepa, ¿no? Sí. Porque Sí, es una ilicitud. No sé, porque en materia de impuestos, la evasión es ilícita, pero la elusión no. Pero entonces, un contrato y simulado. la elusión puede ser catalogada como simulación. Vamos entonces, ahí estamos en un ámbito un poquito más ambiguo. Voy a ir al derecho civil. La simulación es un acto, digamos, que es ilícito desde un punto de vista, por tanto, es sancionable. Presidente, lo que ocurre es que acá estamos dentro de, primero ya salimos de la ley 20.000, estamos en el Código Procesal Penal. Y el Código Procesal Penal tiene que regular, digamos, todas las conductas generales respecto de cómo proceder respecto a estos casos. Sin embargo, luego tú vas a la ley particular, y en la ley particular nosotros en esta modificación a la ley 20.000 ya señalamos que en ningún caso se pueden afectar los derechos de terceros de buena fe, y siempre esos terceros de buena fe van a poder, ¿cierto?, solicitar el resarcimiento del daño respecto de la persona que lo hubiese generado tal daño. Yo quedo con un signo de interrogación. Véalo bien, Leslie, veámoslo bien, porque yo obviamente la idea no es generar mayores problemas, pero a mí me hace ruido de que por esta sentencia queden exactamente cómo se extingan los actos y contratos en favor de terceros. Me hace, porque yo, sin distinguir de la tesis de la simulación, que me parece que puede ocurrir, si esa cosa evidente, digamos, que o respecto de otro acreedor que es perfectamente ilícito, porque si no tendríamos, imagínense el enredo que... Claro, un crédito hipotecario, por ejemplo. Vean, por ejemplo, un crédito hipotecario, lo que no podría pasar, a mi juicio, es que se extingue la hipoteca y se extingue, por tanto, el crédito. O el crédito se puede perseguir por otra vía, pero respecto a alguien que no va a tener ni un bien por naturaleza. Entonces habría que pedir... Es que ¿sabes lo que pasa? Que estas cosas siempre tienen efecto. Entonces no se va a tener los bancos que pedir un examen, no sé, pues de pelo, digamos, para efecto del... Imagínense lo que puede ocurrir si alguien se da cuenta que el crédito hipotecario tiene una forma de determinar que no sea el pago, sino que sea una sentencia por haber sido ese inmueble parte de alguien que fuera narcotraficante. No, me hace ruido, Leslie, entonces... Lo tenemos presente, presidente, Ya. Lo llevamos para poder informarlo a la comisión, al igual que los otros puntos que han planteado, pero
tengo digamos, la intuición jurídica de que al ser esto una norma antigua, porque es una norma antigua del Código Procesal Penal, ¿cierto?, el artículo 468, nosotros solamente estamos incorporando una indicación que tiene que ver con la gratuidad de ciertas gestiones para favorecer la ejecución de los bienes. Tenemos precedente en la materia, jurisprudencia, así que la haremos llegar sin problema. Véalo entonces, se lo agradecería y respecto a lo que tiene que ver con esto lo aprobaríamos. Quedan dos. Enseguida, en la página 67, el artículo 5. El artículo 5 sustituye el inciso segundo del artículo 22 de la ley número 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, por el siguiente. Se creará al menos una unidad especializada para asesorar a la Dirección de la investigación de los delitos de la ley número 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como también de la búsqueda de activos para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 40 y 45 de la ley número 20.000. Dentro de sus funciones deberá auxiliar a los fiscales adjuntos a la identificación, búsqueda y localización de bienes, instrumentos y ganancias que se vinculen con la comisión de los delitos sancionados en la ley número 20.000. Con la palabra. Gracias, presidente. Respecto de esta norma, queremos señalar varios elementos que son súper relevantes. Este artículo, que es el artículo 22 de la ley orgánica que crea el Ministerio Público, siempre esta redacción de que se creará al menos una unidad especializada para asesorar, digamos, a la Fiscalía Nacional, ha sido la que le ha permitido al fiscal nacional tener todas las unidades especializadas que tiene. Delitos sexuales, lavado de activos, narcotráfico, género, delito económico, etcétera, etcétera. Entonces, esa norma, como le digo, es la macro que habilita al fiscal nacional a tener estas varias unidades especializadas. A raíz del diseño de las indicaciones es que el Ejecutivo, ¿cierto?, percibe de que además de regularlo con fuerza la persecución patrimonial de los delitos, ¿cierto?, de narcotráfico, debe además otorgar la herramienta a los servicios para que lo puedan realizar de la manera adecuada. Y es por eso que ustedes pueden ver que en el informe financiero hay un aumento de los recursos destinados para el cumplimiento de esta ley. Y esos recursos básicamente van a Ministerio Público, y como van a Ministerio Público, ¿cierto?, se decide señalar expresamente en este artículo 22, ¿cierto?, que la búsqueda de activos va a ser una de estas unidades auxiliares de los fiscales adjuntos de las regiones y provincias, ¿cierto?, para poder contribuir en la búsqueda de estos bienes que van a ser parte, ¿cierto?, de la investigación criminal. Y es por eso que se van a incorporar nuevos 6 funcionarios propios, ¿cierto?, de las investigaciones económicas de estos delitos de la ley 20.000. Uno, ¿cierto?, que va a ir a la macrozona norte, uno a la macrozona sur y 2 macrozona central y 2 a nivel central. ¿Por qué esta distribución? También porque tiene un carácter, el tipo penal, ¿cierto?, de la ley 20.000 tiene un carácter particular. El fenómeno delictual de narcotráfico se mueve por regiones de manera indistinta. Por lo tanto, lo que se requería eran funcionarios especializados en análisis financiero que estuvieran monitoreando zonas completas. Y eso es lo que se incorpora y requería una bajada normativa y por eso se le incorpora esto al artículo 22, ¿cierto? Esta descripción, como le digo, específica de búsqueda de activos, pero que va aparejada con el informe financiero y la cantidad de funcionarios que se contratan para ello. Gracias, presidente. ¿Está bien la expresión se creará? Pero créase, ¿cómo se creará? O sea, no, yo ahí, porque ¿qué está haciendo esta norma? Está creando. No, pero que si se creará algún día. Créase. Presidente, esa es la redacción, por eso lo expliqué al principio, esa es la redacción actual del precepto. Así siempre ha sido el artículo 22. Eso no significa que esté bien el No, precepto, por supuesto, pero así ha estado siempre. ¿Usted considera que está funcionando bien o no? O sea, le ha permitido al fiscal nacional tener las unidades especializadas que ha requerido para las temáticas relevantes. Ha creado todo tipo de... Sí, a mí me llama la atención la verbalización, porque realmente en el ámbito público uno
manda, prohíbe o permite. Es una cosa muy rara esto de que se creará sin plazos, sin... Bueno, si usted no, a mí me hace ruido eso, pero no... ¿Dónde más se creará? No lo he visto en ninguna parte. No, claro, por último que sea el fiscal creará, pero se creará. Pero me gustó la norma, se creará. Voy a empezar a decir... Pero no me recuerdo una cosa tan vaga como se creará. No sé, porque puede ser en 20 años más. Eso es lo que me temo. Eso es lo que me temo, precisamente. Pero bueno, sí. Ya, aprobado entonces. Pero podríamos cambiarlo, no cometemos ningún pecado. Pero hoy día existe eso, ¿no? Existe. Entonces coloquemos una... Entonces pongamos la norma más actual, créase. ¿Ah? Sí. Porque sabe el caso, perdón, presidente. No, terminamos validando algo que nos parece que debería estar en otro castellano. ¿Cómo se llama, Maxi? No, créase nomás, después que nos retan. Bien. Finalmente, en la página 98 está el artículo segundo transitorio, que establece que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a las partidas presupuestarias Ministerio Público y Ministerio de Hacienda. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte de gasto que no se pudiere financiar con tales recursos. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del sector público. Ya, pero el gasto ahí, veo que hay una norma de 441.600 millones, ¿cierto? Sí, presidente. Como le digo, el informe financiero viene con una modificación del proyecto originalmente diseñado y se aumenta. El último informe financiero, que es el 05, si no me equivoco. Este aumenta aumenta en 441 millones de pesos, digamos, lo que iba a implicar el gasto de este proyecto de ley. De estas indicaciones. ¿Cuáles son esos gastos? Como les dije, el primero, el más relevante, el que les señalé precedentemente, que tiene que ver con la contratación de 6 funcionarios cuya objetivo va a ser búsqueda patrimonial de activos fruto del narcotráfico, análisis financiero en Ministerio Público, y los otros funcionarios, que son 3, se van a incorporar a la unidad de análisis financiero. ¿Por qué a la unidad de análisis financiero? Porque también con los otros artículos, ¿cierto?, que no fueron de competencia de esta comisión, cabe señalar, ¿cierto?, que se incorporan sujetos sospechosos que deben declarar cuando hay una cierta transacción comercial, digamos, atractiva desde la perspectiva de la ley 20.000, como caballos de raza fina, ¿cierto?, piedras preciosas. Y en esos casos, ¿cierto?, requiere la unidad de análisis financieros, cuando se levanten dichas alertas, tener que verificar si esa adquisición cumple dentro de los marcos legales, ¿cierto? Y para eso se incorporan también 3 nuevos funcionarios. Si quiere yo le entrego al presidente. No, está bien. Lo que pasa es que eso es parte de la otra parte. Del oro en Andacollo con las mafias. No, lo que pasa es que eso no es parte, no lo hemos visto aquí. Entonces, pero yo entiendo que ¿en qué artículo está eso para verlo después? No, en general. La actual norma. O sea, aquí no se modifica eso, sino que lo que están ustedes haciendo es aumentando el personal para fiscalizar el artículo 3 de la ley vigente.
Exacto. Se aumentan los sujetos obligados a reportar actividades sospechosas de acuerdo al artículo 3 de la Ley 19.913 y por ende debe aumentar el personal para realizar las fiscalizaciones y en el fondo gestionar las eventuales denuncias de actividades sospechosas. Ya, o sea, no es que se crea una nueva categoría de sospecha, sino que se dan más elementos en esta ley para fiscalizar que eso sea correcto. ¿Eso es? Que eso se haga, más bien dicho. Lo que hace el artículo 3 de la Ley 19.913 es establecer qué sujetos deben reportar cuando hay en su sector actividades sospechosas. Perfecto. Los bancos, las joyerías, Y lo que etcétera. hace es poner personas Agrega sujetos. que van a mirar además que eso sea correcto. Pero yo entiendo, no es que van a mirar, presidente, yo entiendo que van a estar capacitados para procesar la información que les llegue. Es que exactamente, que estoy viendo cuál es la función de esas personas de la UAF. Que están definidos en la ley 19.000. ¿Qué página? No, ¿Qué andan, senador? ¿Qué malos pasos andan? Hace algo aparte y ni avisan. Después quiere que lo acompañemos. Entonces yo me di cuenta de que era algo raro. Texto final propuesto y su artículo 4. Intercalan el artículo 3 de la ley 53. Ok, pero vamos a lo otro. O sea, por haberse cumplido. Lo aprobamos, ¿cierto? Sí. Ya, aprobado. Revisen bien algunas cosas que quedaron pendientes. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.